Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo insertar el efecto cursor en nuestros videos editados en Camtasia. Como ustedes pueden observar, aquí está un video y también vemos un cursor. Este cursor no tiene nada en especial, es la misma forma, el mismo tamaño y el mismo color. Pero para diferenciarlo, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la parte izquierda. Y aquí vemos que hay una opción que dice efecto cursor. Lo selecciono, aquí me salen muchos más efectos y vamos a seleccionar uno por uno para ver cuál es la diferencia de cada uno. Vamos a empezar con el efecto ampliar. Le doy clic y lo voy a arrastrar hasta mi video. Podemos ver que aquí el mouse, de lo que estaba solito, ahora aparece con un círculo, está alrededor de un círculo. Vamos a reproducir el video para que ustedes vean cómo es que se vería. Como ven, le da un poco de zoom al momento de seleccionarlo. Además, si nos damos cuenta, en la parte derecha también podemos aumentarlo el tamaño o en todo caso disminuirlo. También el zoom, como pueden ver, ahí lo pueden aumentar el zoom o en todo caso disminuir. También tiene sombra, esta sombra más que todo va para el círculo, y también suavidad. Entonces esas son las opciones que nos ofrece el efecto ampliar. Vamos a eliminar este efecto para poder insertar el otro efecto, el cual es efecto cursor con foco. Lo selecciono y luego lo arrastro. Este efecto vemos que coloca al fondo en un color oscuro y solo lo ilumina, lo pone foco, por decirlo así, a la parte que tú vas a seleccionar. Vamos aquí a reproducirlo. Y así es como se vería ese efecto. También tiene las mismas opciones, puedes cambiarlo el color, por ejemplo puedes ponerle un color rojo o un color celeste, el que tú quieras. También puedes cambiarlo de tamaño, un tamaño más grande o un tamaño muy pequeño. La suavidad también, ahí está, miren. La saturación, ahí puedes hacerlo un poquito más oscurito, un poquito más claro. Y también la opacidad. Entonces eso es lo que nos ofrece el cursor con foco. Vamos a eliminarlo, este efecto, y ahora vamos a seleccionar el efecto resaltar. Lo selecciono y lo coloco en mi video. En lo personal a mí me gusta mucho este efecto, el efecto resaltar, porque podemos ver que aquí la flechita, el cursor aparece pero con un círculo en color. Si a ti no te gusta ese color que aparece por defecto, simplemente lo puedes cambiar. Aquí está la paleta de colores y lo puedes cambiar. También lo puedes colocar un poco más opaco o menos opaco, también agrandar el tamaño o reducirlo, y también la suavidad. Además, si subimos un poquito más aquí, vemos que aquí también el cursor también lo podemos cambiar de tamaño. En escala se puede aumentar el tamaño del cursor, ven, así es como aumenta, o disminuir. En la opacidad también lo puedes hacer un poquito más opaco el cursor. Y si a ti no te gusta que haya un efecto de resaltar, simplemente lo desactivas. Aquí donde ven que dice resaltar hay un botoncito y lo puedo desactivar y se elimina el efecto de resaltado, ¿no? Solo se quedaría con el efecto del cursor más grande. Eso es en cuanto al efecto del cursor, pero también hay efectos con los botones del mouse. Hay efecto para el botón izquierdo y efecto para el botón derecho. Empezamos con el botón izquierdo. Voy a eliminar el último efecto que teníamos, lo elimino. Y vamos a arrastrar el efecto anillos. Lo selecciono y lo arrastro hasta el video. Voy a reproducir el video para que ustedes vean cómo es que aparece. Y así es como aparecería, ¿lo ven? Con un color rojo. Aquí si ustedes también no quieren ese color, simplemente lo pueden cambiar a otro tono. A ver, lo voy a dejar ahí en anaranjado. Y ahí está, ¿ven? Ahí. Si ustedes quieren agregarle un sonido, también lo pueden agregar el sonido. Simplemente lo arrastran y lo vamos a reproducir otra vez. ¿Ven? Ahí está el sonido. Ahí está. Y vamos ahora a insertar el efecto Diana. El efecto Diana es así, de esta forma, miren cómo aparece. Es como si tuviera la forma de una espiral, varios círculos. Y también está con el efecto sonido. ¿Ven? Y también lo mismo, lo pueden cambiar el color. Aquí están las paletas de colores, la opacidad, pueden aumentar el tamaño. Pueden aumentar el tamaño o en todo caso disminuirlo. Los anillos también pueden aumentar de anillos, miren, o si no, menos anillos. También la duración, cuánto va a aparecer y cuánto no, cuánto tiempo. Este es el efecto Diana. Voy a eliminar el efecto Diana y ahora vamos a insertar el efecto deformación. Miren cómo se vería. Voy a reproducirlo. ¿Lo ven? Al momento de darle clic a una opción, vemos que lo deforma la letra.
¿Ven? Así de esa manera. Esto es en cuanto al efecto de formación. Vamos a eliminar el efecto de formación y vamos a insertar el efecto ondulación. Vamos a reproducirlo. Y ven, es como si fuera como una gota de agua. De esta forma. Otra vez. Ahí está. Y también lo mismo, podemos aumentar el tamaño del efecto ondulación, la intensidad también y la duración. A ver, lo hemos aumentado a todo. Ahí está. Esto es en cuanto al efecto ondulación. Ahora, si me voy al clic de botón derecho, vemos que tienen las mismas opciones de efectos. Y bueno amigos, como ven, esto ha sido todo por el video. Espero les guste. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. ¡Adiós!